Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos están viendo y escuchando. Esperemos que nos sigan las escuelas que habitualmente lo hacen, generalmente su PICSA, la Escuela Superior de Economía, y le daría ahorita la palabra a la doctora Isabel. Muchas gracias. Buenas tardes. En el seminario Repensar la Economía, en este año 2017 se han realizado 5 sesiones. La doctora Rocío Huerta participó con el tema de las capacidades institucionales, el doctor Víctor Palacio con el tema de política pública y reformas al campo, la licenciada Josefina Hinojosa con el tema de los derechos económicos de los pequeños comerciantes en el centro histórico de la Ciudad de México, el doctor Salomón Chertorivsky con el tema de los salarios mínimos, la doctora Isabel García con el tema del presupuesto participativo. Además de la sesión del día de hoy, tenemos otras 3 sesiones en lo que resta del año. Ustedes pueden checar el calendario de la página y nos restan el 22 de septiembre, el 20 de octubre y 17 de noviembre. Esperemos que participen también en estas sesiones. Bueno, pues yo los exhorto muy amistosamente a incrementar su participación en este seminario y esperamos que sea de una forma constante, porque pues es de un nivel académico bastante importante. Gracias. El día de hoy, el tema que nos convoca es los espacios públicos urbanos como la expresión de la desigualdad en el derecho a la ciudad, análisis comparativo entre los centros comerciales y las áreas verdes en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. La doctora María Concepción Martínez es nuestra invitada el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Y ella es profesora, investigadora del CIEMAT, Instituto Politécnico Nacional. Por favor, correr la semblanza de nuestra invitada. La doctora María Concepción Martínez Rodríguez se ha destacado en el campo de la investigación en temas relacionados con el medio ambiente y desarrollo. Ha realizado importantes trabajos en el área de políticas públicas, uno de ellos, pasado, presente y futuro de la política ambiental en México. Sus principales líneas de investigación se enfocan en gobernanza, políticas públicas y gestión ambiental. Cursó la carrera de Ingeniería Química Industrial en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, cuenta con el doctorado en Política Pública, egresada de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas, EGAP, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha hecho varias estancias de investigación en la Universidad de Twente, en el Centro de Investigación de Tecnología Limpia y Política Ambiental, en ENSHED, en los Países Bajos, y en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Se ha desarrollado profesionalmente en el ramo académico en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, CIEMAT, del Instituto Politécnico Nacional. En el sector gobierno se desempeñó como subdirectora de Movimientos Transfronterizos y Asuntos Internacionales en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. En la iniciativa privada cuenta con más de 10 años de experiencia en empresas transnacionales, entre las que destacan BDF México y 3M México. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Equidad y Desarrollo Económico, Retos de las Políticas Públicas en México, Estudios sobre el Desarrollo Regional en México desde la perspectiva financiera, social, educativa y empresarial, un enfoque interdisciplinario, Gobernanza Ambiental, Orígenes y Estudios de Caso. Ha participado en eventos académicos a nivel nacional e internacional, en el Colegio de Sonora, en Hermosillo, Sonora, y en las oficinas de la EPA, en Washington, D.C., Estados Unidos.
Cuenta con más de 10 proyectos de investigación y actualmente dirige Gestión de la Innovación para el Desarrollo Sustentable, proyecto CIP del IPN. Como parte de su labor docente, imparte las asignaturas de Gobernanza e Investigación Transdisciplinaria para la Sustentabilidad en el CIEMAT. Pues después de ver este brillante currículum de la doctora Martínez, le concedemos la palabra para que inicie su presentación. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y pues vamos a comenzar con nuestra ponencia, con nuestra presentación. Me gustaría comentarles que este trabajo es fruto de un estudio, de una investigación que se hizo con un estudiante de doctorado, el Santonia Pérez Paredes. Y es asimismo esta presentación que les traigo es una parte de todos los trabajos que se realizaron. La que sigue, por favor. El Estado de México se caracteriza pues por ser un estado fronterizo con la Ciudad de México. Por lo tanto, forma parte de un estado-región, de esa metropolización, de esa urbanización que se está llevando a cabo. El municipio de Atizapán tiene las características de ser un municipio con mucha historia y que está rodeado precisamente del municipio de Tlanepantla, de la Ciudad de México, y que representaba todo un reto, para lo cual la política del Estado de México fue el de realizar una especie como de corredor turístico a lo largo de todo el estado, que se basara en la construcción de centros comerciales o los famosos moles, para que los turistas tuvieran la oportunidad de llevar a cabo una serie de compras cuando estuvieran como estancia en el Estado de México. Es así que el municipio de Atizapán pasa a ser de un municipio dormitorio, como así se le catalogaba, a ser un municipio con características en donde se tuvieran centros comerciales para poder elegir. Esa política se desarrolló y fue la que incrementó que en los últimos años en el municipio de Atizapán se cuente aproximadamente con 14.5 hectáreas de áreas verdes contra 201 hectáreas de centros comerciales. La que sigue, por favor. Exacto. Las políticas públicas, ¿cómo interfieren para la realización de estos planes? Pues bien, si nosotros hemos decidido que vamos a atraer turistas mediante la creación de centros comerciales, hacemos lo posible porque haya un cambio de uso de suelo con respecto a las áreas verdes. Esto es, que dejen de ser áreas verdes con bajo impacto económico para la construcción de enormes centros comerciales con una gran oferta comercial. ¿Qué diferencia puede haber entre un centro comercial y un espacio público verde? Pues que para permanecer en el centro comercial tienes que consumir. Independientemente de todas las diferencias físicas que a distancia podemos observar entre un espacio verde, el campo, las flores, el pasto, a las grandes construcciones de cemento. Las políticas públicas están basadas en los planes urbanos que se pueden desarrollar en el municipio, en cuestión de qué intereses o prioridades tiene el municipio en determinada área. Como podemos observar, este trabajo nos está alertando sobre un problema que hay: el déficit de espacios verdes con respecto a los centros comerciales. ¿Por qué elegimos esa comparación? Porque digamos que es la más extremosa y es en donde nosotros podemos ver más ese problema que está surgiendo. Y que las políticas públicas las hemos catalogado un poquito como por omisión, de que no se han dado cuenta que nos están dejando sin espacios verdes, y por un incremento de poder crear más centros comerciales para crear
más ofertas de empleo, más crecimiento económico del municipio. Entonces, nuestras políticas son las políticas ambientales que están subordinadas a las políticas económicas. La que sigue, por favor. En este mapa tenemos ubicado el municipio que se encuentra en el centro de la República, en el cual estamos observando que el modelo de desarrollo regional en el cual está inmerso el municipio de Atizapán, la planeación urbana metropolitana en la cual participa, y cuáles son los actores que pueden mover la política en el municipio. ¿Cómo son estos actores los que cambian la afectación espacial y social del entorno urbano? ¿Cómo pueden darse esa contaminación o daños ambientales derivados de estas políticas que se están asumiendo? ¿Y qué procesos de ciudadanización o de imposición se están dando? La desaparición de un tejido comunitario y de la garantía del Estado por medio de un ambiente sano. La que sigue, por favor. ¿Qué son los espacios públicos que se están considerando en nuestra investigación y qué enfoque estamos analizando? Los espacios públicos que estamos considerando son aquellos que son los parques, los jardines, los camellones. Respecto a qué enfoque le estamos dando, lo estamos enfocando desde el derecho a la ciudad, el cual es un tema teórico que está incipiente. Sin embargo, ha tenido un gran desarrollo últimamente con diferentes conceptos, como está el de gentrificación, el cual vamos a explicar un poquito más adelante. Pero aquí podemos observar que la ciudad es vista desde que tú tienes derecho como ciudadano a tener unas condiciones mínimas por vivir en la ciudad, como pueden ser estas: tener derecho a un espacio público de esparcimiento, de sociabilización, al igual que tener accesos, movilidad, tener un mundo de cultura, tener transporte público, tener servicios de salud, de educación. Estos que son los nuevos llamados derechos de la ciudad, que están siendo conocidos por nuestros ciudadanos, es lo que queremos basar, más bien se basó esta investigación en esas teorías que nos están diciendo que el vivir en la ciudad es importante si tú haces valer tus derechos, y que el estudio de las ciudades no solamente se tiene que ver desde la urbanización, porque antes lo veíamos como que están dentro de determinados ordenamientos, pero el estudio de las ciudades conlleva también a que se lleva a cabo una discriminación y un cambio en cuestión de social muy fuerte. Por ejemplo, las casas que antes eran habitadas por muchas personas en el centro de la ciudad o en el centro del municipio, ahora son habitadas o son más bien donadas o las están operando con otra finalidad, y la gente que vivía ahí se desplaza a otro tipo de vivienda. Y nuestras ciudades en México y en Latinoamérica principalmente podemos ver que están sectorizadas por clase social. Y este ejemplo que ahorita traemos nos va a decir claramente cómo se ve que la urbanización sirve para sectorizar y discriminar a nuestra población, además de subordinar la parte ambiental, como en la construcción de estos grandes moles y en que las áreas verdes pasen a la parte donde están determinadas clases sociales. La que sigue, por favor. Aquí estamos solamente con la tipología de los espacios públicos urbanos seleccionados, que en este caso son las áreas verdes urbanas, los parques o bosques periurbanos, los jardines vecinales. La que sigue, por favor. La presentación se queda y entonces ustedes pueden ver la descripción y las características que tienen dentro del municipio.
las unidades deportivas, las zonas de juego, los gimnasios al aire libre, los camellones, que son tan controvertidos, en donde una resbaladilla que está ubicada en un camellón, pues va a dar directamente al arroyo vehicular, ¿no? Y tenemos las plazas públicas, las plazas vecinales. Todo esto se analizó en el municipio de Atizapán de Zaragoza. La que sigue, por favor. Y entonces, por medio de cartografía e imágenes satelitales y por los mapas interactivos del INEGI, nos damos cuenta en la siguiente diapositiva que tenemos la suma y el control de cuántas hectáreas se tienen de áreas verdes y cómo están estas divididas. Algo que nos llamaba mucho la atención es que teníamos en el año 2003 9.25 hectáreas y que de repente en las estadísticas aparece en el municipio de Atizapán de Zaragoza 14.5 hectáreas. Entonces hubo un incremento muy alto en los espacios verdes, ¿no? Entonces decíamos, es una buena política, vamos a ver qué están haciendo. Pero resulta que esos espacios verdes que fueron creados son campos de golf, entonces a los cuales no toda la población tiene acceso. Y un derecho a la ciudad es tener acceso a los espacios públicos. No solamente basta con tapizar el municipio de espacios verdes, sino qué gente tiene acceso a ellos. Entonces, podríamos decir que el municipio de Atizapán cumple con las estadísticas de que ha incrementado sus áreas verdes, pero esto ha sido por la creación de campos de golf, disminuyendo así la democratización del espacio público y disminuyendo el derecho que tienen los habitantes de Atizapán de Zaragoza hacia poder disfrutar de un espacio público, porque los espacios que fueron creados son para las clases económicamente más pudientes. Después la diapositiva que sigue, por favor. Aquí tenemos el mapa. Este mapa de Atizapán de Zaragoza nos muestra dónde están las áreas verdes y las clases sociales, cómo están distribuidas. El amarillito, el marco amarillito, es en donde está la población, donde está el 80% de la población del municipio de Atizapán de Zaragoza. Y ese triangulito muy discreto verde que vemos son las áreas verdes con las que cuenta. Donde está el triangulito azul son las áreas donde se encuentran los niveles socioeconómicos A y B. Y ese enorme campo es el Parque de los Ciervos y los campos de golf que se tienen. Entonces, este mapa es muy ilustrativo porque nos está diciendo que las áreas verdes responden a la clase social que se tiene en el municipio de Atizapán. Y que estas no responde, en estadísticas se ven muy bien, pero en la vida real, plasmadas en este mapa, nos están diciendo que es una discriminación la que se hace con respecto a la población. La mayoría de la población no tiene espacios verdes, no tiene espacios públicos donde haya recreación, esa sociabilización, ese intercambio que se debe de dar en ellos. Y que los espacios verdes se están privatizando de una manera. De por sí son pocos, porque están luchando contra la construcción de moles. Y después, los pocos que hay se privatizan. Eso es parte del resultado de las políticas públicas que se están implementando en el municipio de Atizapán. Ahora veámoslos de una manera gráfica. La que sigue, por favor. En donde los centros comerciales ocupan un 84 hectáreas. Las áreas verdes, 14.5 hectáreas. Y los campos de golf, 358 hectáreas. Entonces hay un completo desequilibrio, lo podemos observar en la diapositiva que sigue, en la que tiene el pie, en donde podemos observar cómo está distribuido. Aquí lo vemos ya, las 14.5 hectáreas en el municipio que corresponden a las áreas verdes, las 84 hectáreas que corresponden a los centros comerciales, las 358 hectáreas que corresponden al club de golf y el Parque de los Ciervos, que todos dirían, el Parque de los Ciervos es un parque público a donde toda la población de Atizapán puede acudir, pero eso es así como una falacia, porque no hay transporte público para el Parque de los Ciervos. Inclusive hay una calle que atraviesa un fraccionamiento residencial, el cual quieren cerrar,
porque molesta mucho que pase la gente caminando, que pasen los carros que van hacia el Parque de los Ciervos. Si cierran esa avenida, pues también se cierra todo el acceso al Parque de los Ciervos por todos los habitantes del Atizapán de Zaragoza. Entonces podríamos decir que es una privatización disfrazada del acceso al parque público más grande que tiene el municipio de Atizapán de Zaragoza. Pero no solamente nos conlleva una como disputa entre lo público, lo privado, entre las clases sociales y entre la lucha de lo ambiental con lo económico, como lo podemos ejemplificar en este caso. Porque aquí estamos viendo las clases sociales, quienes están beneficiadas con las áreas verdes. Y estamos viendo esa disputa ambiental entre los espacios verdes y los moles, las políticas económicas contra las políticas ambientales. Esto también viene a nivel internacional. La diapositiva que sigue, por favor. En donde hay un cálculo preliminar mínimo que te dice, para que un ser humano pueda existir saludable, emocionalmente estable, pues tiene que tener este contacto con la naturaleza. Y esos cálculos que se hacen nos llevan a que la norma internacional por el PNUD diga que entre 9 y 12 metros cuadrados por habitante debe de tener de áreas verdes. Y en el municipio de Atizapán, pues tenemos 0.29. O sea, no llegamos ni siquiera a 1. Entonces, además son por reglas internacionales que tienen su razón de ser en la relación de superficie verde por habitante. Ya nos presentamos a otro caso más. Vamos a ver qué conclusiones tenemos en nuestro avance de investigación. Pues bien, los espacios públicos son bienes públicos que tienen que tratarse como tales y son elementos sustanciales de derechos. Aquí nos remontamos, si quieren, a la esfera de lo público y lo privado, y qué es lo público y qué es lo privado, pero lo público son los espacios verdes que están siendo privatizados de alguna u otra forma. Una de las conclusiones preliminares también nos lleva a la privatización del espacio público, configura la ciudadanización e influye en la opinión pública. ¿Quiénes son los que defienden las áreas verdes? ¿Por qué las defienden? ¿Y cómo se organizan para defenderlas? Uno diría, hay muchas ONGs en Atizapán que defendieron las áreas verdes. Sí, pero las defienden para intereses privados. Entonces no se da esa democratización, no se da como derecho a la ciudad, porque solamente la defienden para unos cuantos. Recordemos que siempre se busca el bien de la mayoría. Entonces, aunque nos digan, hay muchas ONGs en Atizapán que defienden, están organizadas, la participación de la ciudadanía frente al gobierno que está destruyendo las áreas verdes, sí, pero con un interés privado. Existe un desequilibrio entre el espacio público y el espacio privado, como lo hemos demostrado, considerando a su vez la inequidad que existe en la distribución y calidad de las áreas verdes públicas, como vimos el triangulito muy discreto que estaba dentro de la población, de la mayoría de la población en Atizapán, ese triangulito que estaba dentro del amarillo, ¿no? Es muy pequeño con respecto a lo enorme que estaba dentro del triángulo azul. La inequidad existe en la distribución y la calidad de las áreas verdes públicas con relación al nivel socioeconómico que se posee, impactando de manera inequitativa en el bienestar socioambiental de la mayoría de la población. No podemos decir que se tienen áreas verdes en el municipio de Atizapán de Zaragoza que puedan ayudar al bienestar de la población en general. La que sigue, por favor. Antes. Una antes. Muchas gracias, esa está bien. La caracterización geoespacial no se limita a los metros cuadrados, sino es un asunto de políticas públicas, de reivindicación ciudadana, del ejercicio de derechos y del papel del Estado en contextos democráticos, el cual debería ser regulador, o sea, el Estado debería de tener esas funciones, regulador, nivelador, facilitador, para promover el desarrollo y evitar o resolver los desequilibrios en los procesos de distribución de la riqueza social. Por eso nosotros nos planteamos una pregunta, ¿qué está ocurriendo con los tomadores de decisiones, con los que hacen las políticas públicas respecto a este completo desequilibrio que está ocurriendo en Atizapán? La situación actual es resultante de acciones o omisiones que han sucedido en el tiempo desde las políticas públicas y la construcción social de los actores estratégicos es relevante para su formulación y omisión.
Y con esto terminamos y pues la que sigue, por favor. Y abrimos el debate para que todos ustedes pues puedan participar con base al documento que hemos dejado en el foro y con todas aquellas inquietudes que quieran compartirnos, con todos aquellos intercambios que podemos realizar respecto a este tema que en realidad es muy importante para todos nosotros, porque eso que ejemplificamos en el municipio de Atizapán pues está sucediendo en todo nuestro país, ¿no? Y es algo que se está observando y que tenemos que ir midiendo y estar conscientes y ver cómo podemos controlar, aportar, ayudar a esta investigación. Por mi parte es todo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Concepción, por esta interesante exposición que nos has hecho sobre el artículo que se encuentra en la página. Es muy interesante esa preocupación que se expresa de cómo el mercado se ha venido apropiando de estos espacios públicos y de alguna manera cómo se expresa, por un lado, en la interacción entre los habitantes, cómo se da esta interacción que tiene que ver más bien con el nivel socioeconómico entre los habitantes del municipio de Atizapán de Zaragoza, y cómo este incremento de las áreas comerciales y de los espacios verdes privados va en detrimento de estas áreas verdes consideradas bienes públicos. ¿Qué implicaciones sociales consideras, doctora, que tiene este desequilibrio que nos has explicado entre las áreas verdes y los centros comerciales? ¿Qué desequilibrios o qué implicaciones sociales tiene para los habitantes de este municipio? Esa sería una primera pregunta que te realizaría. Otra pregunta, tú en el artículo, y como aquí también en tu exposición explicas, los municipios realmente tienen un papel de omisión, no están actuando en términos de establecer todo este ordenamiento territorial como una política pública de los municipios. En la práctica, ¿quién está tomando esas decisiones de apoyar este incremento de lo que son los centros comerciales? Porque, como bien dices, este fenómeno lo observamos, como ustedes lo observaron en el municipio de Atizapán de Zaragoza, pero se observa en la Ciudad de México, en el área metropolitana, y cuando uno sale a los estados se observa también este boom del crecimiento de lo que son los centros comerciales. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Isabel. Pues, ¿qué desequilibrio conlleva esta privatización de los espacios públicos? Primero, si tú tienes derecho a un espacio verde y no se te da, pues se te está privando, primero, de tener esa convivencia con la naturaleza. Se te está privando el derecho a la recreación, el derecho a la sociabilización, el derecho a respirar un aire puro, el derecho a poder convivir con personas de tu edad, el derecho a poderte explayar de las demandas que tú quieres hacer. Entre muchas otras cosas, eso implica el que no tengas espacio verde. ¿Qué otras cosas conlleva, por ejemplo, en este caso? A que los pocos espacios verdes que puedas tener en tu zona, estos sean donados para hacer construcciones de moles. Entonces, no solamente se te quita el espacio verde donde tú puedes tener ese contacto con la naturaleza y todas las actividades que podemos ver, sino que además se te va a cobrar por entrar a un espacio que antes era público. Ahora se te va a cobrar y tienes que consumir para poder estar en un mall, en una caja de cemento, consumiendo para poder ahí hacer una sociabilización o poder cubrir lo que te aportaba tu espacio público verde. Entonces, no solo te lleva a un desequilibrio en cuestión social, marginal, de que ya no vas a tener ese disfrute por pertenecer a una clase social determinada, sino que además esto lleva a una situación política de que se te está privando de un derecho que se tenía. Y entonces, ¿dónde está aquel que vela por los derechos de la mayoría o de la población? Es esa la pregunta, y la hilo con tu segunda pregunta, donde tú me dices,
Los municipios son aquellos que llevan esta parte de políticas o de ordenamiento. Por eso nosotros quisimos ponerle este título un poco de las omisiones, por llamarlo así, o por suavizar un poco esas decisiones que se toman, que algunas veces no son tanto decisiones municipales, sino algunas veces son solo respuesta hacia otros niveles, tanto económicos como de gobierno, que obedecen a que se necesitan determinadas políticas en determinado municipio y que se tienen que acatar. Como este caso, la política económica subordina a la ambiental y que a veces los intereses municipales no congenian con los intereses estatales o federales. Entonces es un discernimiento que se tiene que tener entre esos tres niveles de gobierno, entre las políticas que se dan y entre los participantes dentro del mismo municipio. Como pudimos observar, sí hay participación ciudadana, pero esta no conlleva intereses públicos o del bien común, sino responde a intereses económicos e individuales y privados. Pues considero que una de las preguntas que se habían subido al foro ya está parcialmente contestada, referente a que con todo este conocimiento que se generó, cuáles eran los aspectos socioeconómicos que afectaban más esta desigualdad en la designación de espacios públicos y privados. No se había considerado de mi parte que también no solamente les quitan salud y bienestar, sino que también les van a en lo económico afectar, puesto que pagan, como decía, para ir a comprar algo, los estacionamientos que antes no se cobraban, que era un espacio abierto, y lo tenemos en el sur, perisur, en otros poniente y oriente, en todo México, con los centros comerciales. Ahora cada vez que se han pues como que exacerbado esta cuestión de construcción, porque pues tenemos ahí en el Pedregal, en pleno Pedregal, que están haciendo 3, 4, y con el tráfico, bueno, implica muchas otras cuestiones que ya se generó bastante conocimiento con este proyecto. Yo me restaría nada más preguntar que en el supuesto de que se pudiera lograr, considerando todas las partes políticas, sociales, económicas, hasta diríamos psicológicas y hasta equiparando a una corporación con una esquizofrenia, porque pues no les produce dolor, no les causa ni les afecta nada de lo que sucede a los demás, esa indolencia, esa indiferencia que podríamos decir. ¿Cómo crees que podría ser la gran propuesta innovadora que poco a poco con este proyecto es una forma de incidirlo, ¿no? Se está alertando porque a veces se desconoce y se cubre con una aparente civilización, no podríamos decirlo así, o desarrollo, y en realidad pues es un crecimiento económico nada más para unos cuantos. Es importante mencionarles que nuestro país está caracterizado por responder a el modelo de políticas públicas, al diseño de políticas públicas top-down, que le llaman. Esto quiere decir que el gobierno sabe lo que necesitamos y él nos dice y nos marca y nos da lo que supuestamente necesitamos. Sin embargo, es importante empezar a cambiar ese diseño de políticas públicas por un bottom-down. Esto quiere decir que sean aquellas políticas que emerjan desde la ciudadanía misma, desde los habitantes mismos, sin discriminarlos, porque las características del municipio de Atizapán, como pudimos ver, son un poquito engañosas en cuestión de que suben en las áreas verdes. Hay participación ciudadana. Y sin embargo, cuando nos acercamos con una pequeña lupa, de no mucho margen de visibilidad, sino a distancia, podemos observar que es una falacia, porque esa participación ciudadana está dirigida y esa creación de espacios públicos está privada. Entonces, valdría la pena ser más honestos en el diseño de las políticas públicas municipales, en este caso en el municipio de Atizapán, y realizar una política que esté
consensuada con todos los actores independientemente de su clase social, para que en ella se reúnan todas aquellas necesidades e intereses que emergen de la población, para que así nuestras autoridades en el diseño puedan tomar en cuenta los intereses. Y con esto no estamos diciendo que se hagan a un lado los intereses económicos, sino que estos sean más conciliadores y más negociadores con los intereses ciudadanos que benefician a la mayoría, que tienen beneficio común, comunitario, y no solamente para privatización o intereses de unos cuantos. Entonces, lo que nos deja como aprendizaje esto es de que no debemos solamente de juzgar superficialmente la pérdida de los espacios públicos verdes, no, sino que esto conlleva a problemas que más tarde vamos a ver que se están acrecentando, como por ejemplo, eso que no tengamos en determinadas zonas, espacios verdes, hace que también el cambio de la sociedad genere otra dinámica que después vamos a tener como problemas sociales. Y esa discriminación que se está dando en las ciudades, esa sectorización que lo estamos viendo tanto en el municipio de Atizapán como en otras ciudades donde se crean aparentemente polos económicos que son áreas exclusivas para determinadas clases sociales. ¿Qué es lo que nos va a generar de estas ciudades? Estas ciudades que ya no van a ser inclusivas, sino que son ciudades marginales. ¿Y qué nuevos problemas nos vamos a enfrentar con esto? Con este cambio, con estos fenómenos que se están dando en donde las clases con mayor poder adquisitivo se están adueñando de los mejores espacios que tienen las ciudades, mandando a las periferias o marginando a los que antes eran los habitantes de las ciudades. No solamente vamos a tener problemas de aquellos que emigran a las ciudades, sino problemas de que los mismos de las ciudades han sido desplazados de su hogar, de su casa, de sus condiciones anteriores por factores económicos. Entonces, sí es cuestión de un análisis, pero que todo se ayudaría si hubiera participación ciudadana sin intereses privados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Concepción. Vamos a pasar a las preguntas que se están realizando en el foro. Genoveva Barrera Godínez, profesora de ESIME, Zacatenco, hace el siguiente comentario. La desigualdad del espacio urbano y las áreas verdes influirán en el individuo, que al no existir áreas recreativas, crean individuos psicológicamente más agresivos y por lo tanto el ecosistema requiere pulmones para nuestro hábitat y nuestro planeta. De seguir ese camino, un poco plantea como en suspensivos, ¿no? ¿Qué consideras que pasaría? Pues es algo así como lo que venimos diciendo, que después van a decir es que solamente los pobres son los agresivos, los pobres son aquellos que nos atacan, los problemas sociales, están ahí los alcohólicos, los drogadictos, y nosotros lo que hacemos es solucionamos los problemas poniendo rejas o poniendo muros para evitar ese tránsito de aquellos problemáticos. Pero esto se va a acrecentar cada vez más si nosotros seguimos privatizando esos espacios públicos. O sea, en un principio creemos que tenemos una solución buena, en donde el derecho sea solo para determinadas personas de determinada clase social, y entonces vamos a respirar aire puro y vamos a tener unas condiciones sanas y saludables, pero entonces estamos creando una burbuja en donde no puedes salir de tu burbuja porque afuera están los agresivos, a los cuales tú los privaste de un espacio público, a los cuales tú les robaste ese derecho a la ciudad, de lo cual no tomas conciencia en primera instancia, ¿no? Y nosotros creo que como académicos, Genoveva, debemos de investigar más sobre esto, y no solo investigar, sino tratar de incidir en la agenda pública para que esto logre un cambio, porque a la larga esto nos va a crear, como bien nos lo explicas en tu comentario, problemas de agresividad, entonces, y problemas sociales, ¿no? Que como mencionaba ahorita no los vemos, pero después los vamos a ver muy de cerca. Bueno, otra pregunta también de Juan Alfaro Illescas
dice que los espacios comerciales se van dando de acuerdo a cómo crecen las zonas urbanas y las zonas verdes de esparcimiento son las más vulnerables porque se requiere de mantenimiento constante, que es un costo que nadie quiere asumir. Entonces debía de plantear, distribuir, ver quién se hace responsable, ¿no?, de estos costos. Es lógicamente que siempre somos como que dentro de del presupuesto municipal, siempre el área, el medio ambiente es como el patito feo. Si sobra esto, si sobra aquello, pero no se tiene en las prioridades de las políticas públicas, ¿no? Sin embargo, creo que con todo lo que está aconteciendo de los fenómenos y con lo que estamos viendo, es necesario que volteemos a ver que lo principal con el cambio climático es la parte ambiental y que debemos de invertir en ella. Y que en lugar de estar sacrificando las áreas verdes, que son los cargadores de los mantos freáticos y muchísimos más servicios ecosistémicos que nos da, en lugar de estarlos sacrificando, porque aparentemente consumen mucho presupuesto, pues vayamos más adelante en cuestión de que todas aquellas cajas de cemento que estamos creando, pues también van a absorber parte del presupuesto y que son las creadoras de a veces de inundaciones o problemas ambientales que más adelante nos van a generar más desembolso económico que el simple hecho de mantener los parques y jardines en condiciones para que la gente los disfrute. Es algo que quizás no vemos porque las políticas públicas quieren resultados inmediatos, quieren algo que haga ruido, quieren algo que genere, que atraiga los reflectores. Y la parte ambiental los va a traer, pero desgraciadamente los va a traer de otra forma. Y a mí me gustaría que se tomara conciencia respecto a que la parte ambiental debe de dejar de ser de las instancias que están en tercer nivel y que ahora, con todo lo que está ocurriendo, pasen a ser de primer nivel. Muchas gracias, doctora Concepción, por esta respuesta. Gabriela Carrillo Morales, de la Escuela Superior de Economía, te dice lo siguiente. Doctora Martínez, es un tema de suma importancia. ¿Usted tiene alguna propuesta o iniciativa para una adecuada política pública en materia de espacios públicos urbanos para que este mismo tenga el papel de articulador del desarrollo urbano de la ciudad? Nosotros dentro de la investigación generamos la propuesta de que esta política se diseñe partiendo de todos los intereses de los ciudadanos, dependiendo del centro en donde se esté dando esto. Para el municipio de Atizapán, nuestra propuesta fue que se incluyera la gobernanza, todos los intereses de los ciudadanos, los económicos con parte del capital privado, y el gobierno los tomaran en cuenta. El principal problema que tenemos es la escasa participación ciudadana que llega a haber, quizás un poco por la falta de conciencia que esto da y por la cultura en la cual nosotros nos desenvolvemos en cuestión de que el participar nos quita tiempo, el participar no nos van a hacer caso. ¿Cómo influye entonces la participación ciudadana? Entonces se desarrolló junto con mi estudiante una campaña de comunicación, que es la que estamos pues trabajando en cuestión de que sensibilicemos a los ciudadanos, a nuestros vecinos del municipio de Atizapán, a que se den cuenta de la valía primero, que se tome conciencia de la valía que se tienen los espacios públicos verdes, para que después de esto ya nos podamos sentir con derecho a exigir que requerimos acceso y que requerimos que se mantengan los espacios verdes públicos y que haya más por los beneficios que estos traen, porque muchas veces la participación ciudadana no se da porque no conocemos los derechos y los beneficios que esta conlleva. Venimos acostumbrados a que esta es ignorada, no tomada en cuenta, y por eso se ha mermado esta participación ciudadana. Sin embargo, como propuesta política es incluir que se haga bajo un modelo de gobernanza en donde se tomen en cuenta todos los actores y sus intereses, sus respectivos intereses. Bueno, relacionado con lo que ya se ha mencionado aquí, hay una pregunta que dice, ¿cuál sería la ruta para avanzar en el derecho a la ciudad? Que ya se nos ha mencionado, incluyendo los espacios públicos, áreas verdes en particular, en el caso de la Ciudad de México.
La ruta sería la participación ciudadana y la defensa. Nadie más conoce su territorio como los que vivimos en el mismo. Y nadie más va a poder reclamar los derechos que se tienen si no somos nosotros mismos. Si nosotros no estamos conscientes de los beneficios que tiene el tener un parque en buenas condiciones, el tener un área verde a menos de 15 minutos de donde yo vivo, pues nadie más lo va a reclamar por mí, nadie más lo va a reclamar por nosotros. Entonces la participación ciudadana dentro de la misma Ciudad de México es muy importante, ya que en ella lo estamos viviendo, pero sí en carne propia, esta gentrificación que se está dando, estos cambios que se están dando, esta privatización de los espacios que se están dando. Y esto nos lleva también como que a reflexionar, es un poquito futurista, ¿no? Pero yo recuerdo cuando era niña y decían que íbamos a tomar agua, que nos la iban a privatizar y que después íbamos a pagar por tomar un vaso con agua o una botella con agua. Y eso para mí se me hacía así como que ilusorio cuando todavía no tomábamos agua de la llave. Pero la situación ha cambiado y estoy tomando agua de una botella. Entonces no dudo que después a algún emprendedor se le ocurra vendernos bolsas de aire para que tengamos cómo respirar, porque a eso va la privatización de los espacios públicos. Entonces yo creo que ya estarán pensando en que carguemos un tanquecito para poder respirar, y que esto suena ahorita así como fuera de nuestra mente, pero así me sonó cuando me dijeron, y vas a pagar por una botellita de agua. Yo dije, esto va a ser una locura. Pues se me ocurre que también voy a tener que pagar en unos años para tener mi tanque de oxígeno, porque yo ya no tengo esa accesibilidad a un espacio público que me lo pueda brindar. La participación ciudadana es lo único que nos queda por realizar, es lo que tenemos, es el capital más valioso que hay en México, y que eso es lo que va a hacer que esto cambie, y esta concientización como ciudadanos del derecho que tenemos a la ciudad y a los académicos para difundir este derecho que tenemos. Doctora. Gracias, doctora Concepción. El maestro Alfonso Vargas te pregunta, profesor de la Escuela Superior de Economía, ¿es posible contar con espacios comerciales y espacios públicos de manera equilibrada? ¿Es incompatible la presencia de uno u otro espacio? ¿Cómo lograr el derecho a los espacios públicos en una sociedad donde la democracia tiene límites? Yo no creo que sea imposible el que haya la misma cantidad de espacios privados que de espacios públicos, que de moles que de espacios públicos. No, ahí está la conciliación de intereses y ahí está la gobernanza. Sí, no queremos ser así completamente extremistas y decir ni un mall más, ni un centro comercial más. Lo que queremos decir es que haya un equilibrio entre la creación de estos centros comerciales y estos espacios públicos verdes. Y ese equilibrio lo tiene que poner una autoridad fuerte, una autoridad que no esté sesgada, una autoridad que sea equilibrante de estos intereses, y no solamente que por percibir algo económico sacrifique el bienestar de otros. Ahora, con respecto a el derecho a la ciudad, ¿me comentabas, Isabel? Uh-huh. ¿Cómo lograr el derecho a los espacios públicos en una sociedad donde la democracia tiene limitaciones? Estaba yo escuchando una frase justo antes de llegar aquí donde decía, la democracia es lo único que te asegura que vas a tener el gobierno que mereces. Entonces, esto que estamos teniendo ahorita es lo que estamos mereciendo por lo que estamos haciendo. Si queremos hacer o tener algo más, pues hay que cambiar nosotros. Sí es posible estar conscientes de un derecho a la ciudad, sí es posible el cambio. Yo sí lo creo, porque somos una población noble que responde y que sí puede lograr el cambio. Lo que necesitamos son líderes comprometidos con nuestro país, líderes que sí estén al pendiente de las necesidades de la población y que no estén sirviendo a otros intereses. El problema está en construir